Para ahorrar tiempo y para no quitar más, tratar de ajustarnos a la agenda, doy paso a Cecilia Rosell, consultora que ha trabajado para la FAO en el desarrollo de este estudio de protección social y pobreza rural en América Latina, que está disponible en la web del evento y fuera impreso, porque efectivamente, como comentó Martín y Adoniran, queremos hacer una lupa, un foco sobre la pobreza rural, sobre el medio rural, sobre esa pobreza dura y esa inseguridad alimentaria. Es decir, la inseguridad alimentaria en la región tiene cara, es rural, es indígena, es mujer, es áreas remotas. Entonces, de ahí el foco que en este seminario queremos darle al medio rural, y creo que el trabajo de Cecilia nos da efectivamente esa visión de ese espacio. Bueno, antes que nada quiero pasar un aviso publicitario, que más que eso es un reconocimiento, porque en realidad, si bien es cierto que este trabajo lo hice específicamente para la FAO en el marco de esta colaboración CEPAL-FAO, el grueso de lo que se va a presentar acá se nutre de mi trabajo en la CEPAL durante este año y sobre todo durante el año pasado, alrededor de ese libro que Simone comentaba, que se llama Eslabones de la Desigualdad, con el que trabajamos con Simone, con Martín y con otros colegas de la CEPAL, y que después se tradujo también en un extracto, una versión reducida en el Panorama Social del 2011. ¿no? Es importante porque saber de dónde viene, digamos, ¿no? Esto que voy a contar. Lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer como una especie de adenda rural, digamos, a las cosas que Simone planteó como un aterrizaje rural así un poco forzoso para plantear algunas ideas y provocaciones para el debate de estos 2 días. Hay 3 cuestiones clave que guían, ¿sí?, este trabajo, no solamente sobre pobreza rural y protección social, sino también el trabajo que se hizo y que está haciendo ya desde hace varios años la CEPAL. El primer eje, la primera afirmación fuerte, ¿sí?, de la que partimos es que la protección social tiene sesgos, ¿sí? No es neutral. Lo sabemos hace mucho tiempo, no es neutral en términos de género, no es neutral en términos de edad y tampoco es neutral en términos de área geográfica. Y aquí partimos de la base, ¿sí?, o la hipótesis de trabajo es que hay un sesgo pro-urbano o anti-rural, ¿sí?, que está marcando un poco la cancha de lo que ocurre en materia de protección social, ¿sí? El segundo elemento es que estos sesgos de la protección social en realidad se derivan de otros sesgos y otras desigualdades que se originan en otro ámbito, que es el mercado laboral, ¿sí? Y ahí, bueno, ese trabajo es profuso, ¿sí?, en análisis de los eslabones de la desigualdad en torno a esas desigualdades de género, de edad, de ingresos, ¿sí?, de niveles educativos que están presentes en el mercado laboral y que obviamente condicionan las condiciones en que las personas acceden a la protección social, ¿sí? Fundamentalmente, la línea divisoria está en América Latina puesta, como ustedes saben, en la informalidad, ¿sí?, y en la posibilidad que las personas tienen de acceder a la protección social vía la seguridad social. Si están en el empleo formal, genial, y si no, están fuera, y básicamente esa es la historia, ¿sí? Tenemos en América Latina un sistema de seguridad social, sistemas de seguridad social que son duales, ¿sí?, mayoritariamente duales. Cuando lograron construirse allí, en los países donde llegaron a construirse, tienen un esquema bastante dual, que básicamente separa a la población en estas 2 categorías, los que están adentro y los que están afuera. El tercer elemento, el tercer punto de partida, ¿sí?, es que estos sesgos, estas desigualdades en el mercado laboral se originan, ¿sí?, en otros factores más estructurales, de largo plazo, de larguísimo plazo en la región, que tienen que ver con heterogeneidad estructural, con estructura productiva, con sesgos en materia de inserción y de integración social, exclusión residencial, en fin, un conjunto de factores que están operando desde hace ya muchas décadas y que están en la base, ¿sí?, de esto que estamos viendo, digamos, como lo planteábamos en ese trabajo, al final de la cadena, ¿sí? En realidad, cuando estamos mirando protección social, estamos mirando el último eslabón, ¿sí?, el último o un eslabón que podrá seguir para adelante, pero ¿sí?, que está precedido por otro conjunto de eslabones previos que son muy, muy potentes y que no podemos perder de vista. Entonces, habiendo hecho estas consideraciones iniciales que son
fundamentales porque guían, ¿sí?, todo este pensamiento, este trabajo, ¿sí? Hay un conjunto de datos muy evidentes que están presentes en la región y que es importante traerlos a esta discusión hoy, ¿sí? El primero es que el comportamiento de la pobreza en las áreas rurales es diferente al registrado en las zonas urbanas, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, ¿sí? Lo estamos confirmando una vez más, y que este diferencial, ¿sí?, esta diferencia entre estos dos, refleja básicamente que la pobreza disminuyó tanto en las zonas rurales como en las urbanas, ¿sí? Esta década, ¿sí?, de bonanza en indicadores sociales y laborales se traduce también en las zonas rurales, pero el descenso de la indigencia fue bastante más marcado en las primeras que en las segundas, ¿sí? O sea, tenemos una reducción de pobreza y sobre todo de indigencia que es sobre todo urbana, ¿sí? Y parece ser, la pobreza rural y la indigencia rural están mostrando ser mucho más rígidas, ¿sí?, a las bondades, ¿sí?, que está mostrando este ciclo histórico, ¿sí?, en materia de crecimiento. Como resultado, lo que tenemos hoy en América Latina, para el promedio de la región, voy a hablar de promedios porque obviamente después tengo claro que la heterogeneidad de la región es grande y hay situaciones muy disímiles, pero la idea es dar un panorama regional muy rápido. Como resultado, para el promedio de la región hay un leve ensanchamiento en las brechas de pobreza urbana-rural, ¿sí?, entre la relación urbano-rural, y hay un incremento bastante más marcado incluso en la indigencia, ¿sí? Este gráfico lo que muestra son los ratios de pobreza, las razones, ¿sí?, de pobreza urbana-rural y de indigencia urbana-rural, y como ven, la indigencia, ¿sí?, es la curva que está arriba porque la relación es peor, ¿sí?, no es porque sea más alta la indigencia, es más baja, pero ¿sí?, en términos de relación urbano-rural, ¿sí?, lo rural está peor y viene creciendo, ¿sí?, y viene creciendo básicamente del 2002 en adelante, ¿sí?, que es básicamente donde estamos concentrando hoy, donde estamos viendo hoy los mejores años en materia de crecimiento y de logros de pobreza, como lo muestran las cifras sostenidas de la región. Entonces, este dato es un dato importante porque esto reafirma la idea de que, independientemente de que los indicadores agregados son buenos, ¿sí?, estos indicadores agregados tienen sesgos adentro, ¿sí?, y el sesgo urbano-rural es uno de los muchos otros que estamos viendo y es una faceta, digamos, de desigualdades que, si bien está presente desde hace mucho tiempo en la región, no necesariamente se compara desde esta perspectiva, de mirar, ¿no?, en qué medida lo urbano avanza en el mismo ritmo, ¿sí?, o con la misma fuerza, digamos, ¿sí?, con que lo hace lo rural, ¿sí? Lo que estamos viendo con este dato muy simple, ¿sí?, habrán otros, hay que mirarlos, pero este dato muestra que en realidad los avances son dispares y que básicamente los logros se están cosechando en el medio urbano. Bueno, reiterando un poco la idea que hice al inicio, sería un error, ¿sí?, por cierto, atribuir total responsabilidad de estos sesgos de la pobreza a los sistemas de protección social. Si respeto lo que acabo de decir hace 10 minutos o 5 minutos, ¿sí?, estos sesgos claramente tienen el origen allí, ¿no?, muy lejos, ¿sí?, muy viejo, ¿sí?, y muy estructural de la heterogeneidad productiva, que se traduce en desigualdades laborales, que se acarrea a la protección social, ¿sí? Sabemos que hay múltiples factores, ¿sí?, uno, como decía, es la heterogeneidad productiva y el mercado laboral, y esto se observa en múltiples variables. Lo hemos visto, ¿sí?, en muchísimos indicadores. La CEPAL lo ha trabajado desde hace mucho tiempo y es notorio en al menos 4 cosas que yo planteo aquí, ¿sí? La primera es el descenso del empleo en sectores de baja productividad en los últimos años, que ha sido básicamente urbano, bastante más urbano que rural, y también ha sido más masculino que femenino, ¿sí? El empleo informal en las mujeres rurales está apareciendo como una categoría algo más resistente, ¿sí?, al contexto general de reducción leve, ¿sí?, tampoco radical, que estamos viendo en materia de reducción del empleo informal y de la mejora de los otros indicadores laborales que están hoy ocurriendo en la región. La brecha de género en materia de informalidad en las áreas rurales, en realidad lo que ha pasado es que ha aumentado, ¿sí?, no ha descendido, ¿sí? Las mujeres rurales están cada vez más sobre representadas en la informalidad en comparación con los hombres, ¿sí? Y esto, reitero, ha ocurrido en un contexto de reducción, ¿sí?, tímida, pero reducción al fin
del empleo en sectores de baja productividad en los últimos años. Estos fenómenos, sumados a los muchos otros que surgen de los análisis que hay, que son muchos, ¿sí?, en la región, y las distintas categorías que se superponen en el empleo rural, ¿sí?, informalidad, temporalidad, empleo agrícola, empleo por cuenta propia, empleo familiar no remunerado, establecen algunos puntos de partida complejos para un análisis sobre la protección social en el medio rural, ¿sí? No podemos, es muy difícil, ¿sí?, hablar de protección social y pobreza rural sin tocar, aunque sea de manera muy somera, pero sin hacer referencia a estos ejes centrales. Entonces, habiendo hecho todas estas consideraciones que son, ¿sí?, desde mi punto de vista, el grueso, ¿sí?, de donde están las explicaciones a lo que está pasando en el medio rural, voy a mirar este eslabón concreto de la protección social y, siguiendo a Simone, voy a mirar dos componentes específicamente de la protección social por cuestiones de tiempo, dejando de lado el tema de las regulaciones laborales, que es un gran tema, ¿sí? Entonces, primero voy a mostrar algunos datos sobre protección contributiva, afiliación, en fin, revisar, ¿sí?, brevemente lo que está pasando ahí, y después voy a hacer algunas reflexiones sobre la protección no contributiva y sobre cómo se juntan estas cuestiones en la realidad y básicamente en los hogares, porque al final de cuentas todo esto llega en algún punto a los hogares y a las personas. Entonces, algunos datos básicos. Aunque con diferencias significativas, en todos los países de la región la afiliación a la seguridad social entre los trabajadores rurales es significativamente menor a la urbana, ¿sí? Ya se dijo al inicio, ¿sí?, lo reiteró Martín, lo volvió a plantear Simone, ¿sí? Esto no es nuevo. Lo que sí es interesante es ver cómo ha sido la evolución de esto en el tiempo, ¿sí? Desde el año 2000 en adelante, la afiliación en el medio rural se ha mantenido bastante estable. Y si bien es cierto que en las zonas urbanas tampoco ha tenido un aumento sostenido, si en algún lado aumentó, fue ahí, ¿sí?, no fue en las áreas rurales, ¿sí? Ahí está la flechita que marca un leve, ¿sí?, incremento de la brecha respecto al 2005, ¿sí?, en los datos del 2008, ¿sí? La otra cuestión es que la afiliación suele estar más alta entre los hombres, ¿sí?, cosa que también hemos visto, se ha trabajado muchísimo, ¿sí?, en la región en materia de los estudios sobre desigualdad de género, más alta entre los hombres que las mujeres, y entre estas últimas, que residen en las áreas rurales, prácticamente no ha variado, ¿sí?, en los últimos años, cuando entre los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales hombres sí han habido aumentos, ¿sí? Con esto reitero, no solamente cuando han habido aumentos, ¿sí?, comparando urbano-rural, la mayor parte de los aumentos han sido urbanos, sino que cuando los ha habido en el medio rural, ¿sí?, ha sido masculinos, ¿sí?, no han sido básicamente femeninos. El otro punto importante es que la cobertura está fuertemente sesgada por la categoría ocupacional, cosa que también es bastante conocida, ¿sí?, pero es interesante ver, ¿sí?, cómo funcionan estas disparidades entre los países, ¿sí?, cuánto determina esto la posibilidad de un trabajador de estar afiliado o no a la seguridad social. Como vemos, el panorama es bastante dispar. Hay países donde las diferencias, ¿sí?, en los niveles de afiliación entre trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados y los empleadores o los asalariados son menores, ¿sí?, y en otros esos sesgos son bastante mayores. Aún cuando a nivel agregado esos países vienen aumentando de manera sostenida, ¿sí?, sus niveles de afiliación a la seguridad social. Un caso claro es el caso de Chile, ¿sí?, donde vemos que el cuentapropismo está seriamente castigado, trabajo familiar no remunerado, seriamente castigado en los niveles de afiliación, cuando en realidad el país, en términos agregados, tiene indicadores muy altos comparativamente en la región, ¿no?, de afiliación a la seguridad social. Bueno, atando con lo que decía al inicio, esto también tiene adentro, ¿sí?, la afiliación también tiene adentro importantes sesgos asociados a la productividad del empleo, ¿sí?, hay un aparente freno, ¿sí?, al incremento de la afiliación en los trabajadores rurales de mayor productividad, ¿sí?, que son básicamente quienes están beneficiando, ¿sí?, de los aumentos de afiliación en la región en general, ¿sí?, sean urbanos o rurales. Y hay una cierta inamovilidad o inelasticidad, ¿sí?, de la afiliación a la seguridad social entre los trabajadores rurales de baja productividad, ¿sí? Hay una curva que prácticamente no es curva, ¿sí? También es cierto, ¿sí?, que esto está relativamente presente en el medio urbano, ¿sí?, no es un rasgo característico exclusivamente del medio rural. Pero es interesante mostrar que el indicador no se movió, ¿sí?, en los años que son considerados en estos datos, ¿sí? Finalmente,
Las trabajadoras mujeres de baja productividad, una vez más, en el medio rural, en franca desventaja y como único grupo donde la afiliación desciende. ¿Sí? El énfasis específico que estoy haciendo en materia de género no es casualidad, ya Martina adelantó algunas cosas, también Simone hizo referencia, sabemos que tenemos un problema serio de desigualdad de género en materia laboral, en el mercado laboral en América Latina, y sabemos, ¿sí?, que son estas mujeres, ¿sí?, estas las que están hoy cargando mayoritariamente, también las urbanas, pero las mujeres que están en sectores de baja productividad, más pobres, de menor nivel educativo, las que están cargando hoy con el grueso de la reproducción en buena parte de nuestros países. Entonces acá claramente hay un nudo que si la región no resuelve desde el punto de vista de la seguridad social, tendrá que resolverla de otra manera. No tenemos todavía claridad, al menos yo no, respecto a cuánto lo está resolviendo vía el otro pilar de la protección social, al que me voy a referir ahora, que es el de la protección social no contributiva. Bueno, otro dato adicional. Sabemos que existe en América Latina, lo hemos visto, lo hemos estudiado mucho, una estratificación de la afiliación a la seguridad social por ingresos, por niveles educativos, igual que existe, ¿sí? Todas estas son categorías superpuestas, baja productividad, bajos ingresos, bajo nivel educativo, ¿sí? Son la misma gente, digamos, ¿no? Sabemos que está fuertemente estratificado, la brecha de afiliación a la seguridad social entre los ocupados de más y menos ingresos es bastante mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Sabemos que en un contexto, lo publicamos el año pasado en el Panorama Social, en un contexto en que la región viene aumentando, viene repuntando, digamos, de su baja de afiliación a la seguridad social que tuvo, ¿sí?, sobre los 2000, sobre inicios de los 2000, sabemos que ese proceso de recuperación es un proceso que, si bien en términos agregados, nos coloca casi en el mismo punto que el año 90, ¿sí?, en términos de distancias entre sectores sociales, las brechas aumentaron, ¿sí? Hoy, la probabilidad de una persona de quintil 1, ¿sí?, de estar afiliada a la seguridad social es bastante más lejana, ¿sí?, a la que tiene su par del quintil 5 de lo que era en el año 90. En las zonas rurales hay, por tanto, una mayor desigualdad, por decirlo de manera muy simple, en la forma en que se distribuye la afiliación por ingresos, ¿sí? Y estas tendencias se confirman en buena medida también cuando el análisis se centra exclusivamente en los asalariados, que es lo que normalmente uno hace cuando mira afiliación. No se explica, ¿sí?, por la no afiliación del empleo independiente y el empleo familiar no remunerado, que como sabemos es una característica específica del medio rural, ¿sí? Desciende levemente, pero también es visible en el empleo asalariado. Aquí está el gráfico que lo muestra, ¿sí? La pendiente, ¿sí?, si bien en términos de inclinación, ¿sí?, está en el medio urbano un poco mayor, cuando miramos, hacemos los cálculos del ratio entre el decil 1 y el decil 10, ¿sí?, las diferencias del medio rural son mayores. Bueno, el último componente de este pilar contributivo, las pensiones, ¿sí? Hay un acceso más limitado a la población adulta mayor rural a las jubilaciones y pensiones, este dato es súper conocido, una tendencia que se confirma prácticamente en todos los países, salvo en algunos casos muy puntuales donde ha habido políticas fuertes, ¿sí?, para contrarrestar este efecto. El caso de Brasil es un caso paradigmático que se suele trabajar siempre, se suele mencionar siempre en este tema. El dato de la cobertura menor en el medio rural respecto al urbano encierra también sesgo de género, como ocurre con los datos totales y como ocurre con los datos cuando miramos solamente la población urbana, que dejan a las mujeres rurales, no solo en la etapa activa, como lo vimos antes, sino como resultado de ello, ¿sí?, también en la etapa de la vejez, más desprotegidas que los hombres y también que las mujeres urbanas, ¿sí?, de todas las categorías, ¿sí?, de todas las combinaciones de sexo y área geográfica, esta es claramente la más complicada por lejos, ¿sí?, bastante distanciada del resto. Aquí están los datos, ¿sí?, estas son las razones de porcentajes de mujeres y hombres, rurales, urbanos, etcétera, de personas de 60 años y más que no reciben ingresos propios, y básicamente lo que esto muestra es la desventaja sistemática en que este grupo se encuentra. Pasando al pilar no contributivo, ¿sí?, algunas referencias tomando lo que Simone planteaba y haciendo un aterrizaje en el medio rural, ¿sí? La evidencia confirma una mayor incidencia relativa del pilar no contributivo en la población rural, eso lo sabemos. Estos programas surgieron, programas de transferencias condicionadas surgieron específicamente en muchos países pensados para la población rural, ¿sí? En algunos casos eso está explicitado, en otros no, pero
el grueso de la cobertura se inició en esas áreas, ¿sí? Y específicamente en aquella población que no estaba siendo cubierta por la seguridad social, ¿sí? El criterio que Simone planteaba respecto a la discusión que está planteada sobre los incentivos a la informalidad tiene en realidad, ¿sí?, un origen importante que hay que discutir, ¿sí?, sobre que esto en muchos países, explícitamente o no, ¿sí?, ha sido pensado como el mecanismo compensatorio de lo que el otro sistema, ¿sí?, no estaba resolviendo, ¿sí? Entonces, esta dualidad es lo que complica, ¿sí?, en buena medida esta dualidad que es el funcionamiento de las economías, ¿sí?, tampoco es un invento del Ministerio de Desarrollo Social, por cierto, ¿sí?, pero esto es lo que está de alguna manera complicando el enfoque integral, porque en realidad, ¿sí?, la integralidad no está en los pasos previos, ¿sí? Aclaro, por supuesto, que cuando hago esta referencia al PTC no asumo que esto es todo el pilar no contributivo, ¿sí? Simplemente hay una opción en la presentación de centrarse en eso. En el documento hay elaboración sobre algunos otros componentes del pilar no contributivo. Sabemos también que la mayor cobertura de los PTCs en las zonas rurales se conjuga con resultados de, ya a esta altura, muchísimas evaluaciones en la región que indican impactos positivos en general sobre distintas dimensiones del bienestar y el desarrollo de la población, especialmente la población infantil, ¿sí?, nutrición, salud, asistencia educativa, ¿sí? Los resultados no son homogéneos, ¿sí?, las evaluaciones no son todas homogéneas, no tienen el mismo nivel la misma perfección metodológica, y tampoco los resultados son todos tan concluyentes, pero la verdad es que si uno empieza a mirar, ¿sí?, el documento está armado, ¿sí?, como ese cuadrito que tiene, bueno, el grueso de lo que hay en los programas más importantes, uno pasa raya y más o menos los resultados muestran señales positivas sostenidas, sistemáticas, en algunos indicadores clave, eso es notorio. Pero al mismo tiempo, estas mismas evaluaciones están mostrando, y otras están mostrando, otras señales que complican, ¿sí?, o que obstaculizan, ¿sí?, el adecuado desarrollo del pilar no contributivo y, sobre todo, más que eso, la adecuada integración de este pilar con el otro pilar y con los otros componentes de la protección social que no están mencionados aquí, con los otros componentes del Estado social, ¿sí?, la educación, la salud, la política sectorial, digamos, ¿no? Para mencionar solo algunos de ellos, los problemas de infraestructura, ¿sí?, que surgen en el medio rural y que son distintivos, ¿sí?, de lo que ocurre en el medio urbano, la accesibilidad, ¿sí?, los problemas de gestión que existen en zonas a veces muy apartadas, con escasos recursos, con, ¿sí?, el acceso a la información, los problemas de acceso a la información, la violencia institucional, los sesgos de género, ¿sí?, que esto ha generado una fuerte discusión en la región sobre en qué medida los programas de transferencias están fortaleciendo pautas de división sexual de trabajo y de dominación, donde son las mujeres las que tienen que, al final de cuentas, resolver todo este trayecto de cobrar la transferencia y hacerse cargo de llevar a sus hijos a la escuela, de hacerse cargo de llevar a sus hijos a la salud. En fin, ese debate está planteado y también está planteado, lógicamente, en el medio rural. Las especificidades de la población rural indígena, la empleabilidad, en fin, hay un conjunto de ejes, no me voy a detener aquí en ellos, pero me interesaba traerlos aquí como para plantear también los enormes desafíos, ¿sí?, que este pilar y específicamente estos programas están hoy enfrentando en la región cuando se los mira desde una perspectiva rural. En relación a lo que decía la cobertura, aquí están algunos datos, ¿sí?, con las encuestas más recientes de cobertura de los PTC en base a encuestas de hogares, ¿sí?, pueden diferir estos datos, obviamente, de los registros administrativos que tienen los propios países, pero como se ve, el sesgo pro rural es bastante notorio, en algunos casos es muy marcado. Para ir cerrando, ¿sí?, tenemos un diagnóstico más o menos grueso, ¿sí?, pero claro, ¿sí?, sobre lo que está ocurriendo en el pilar contributivo, en la seguridad social, básicamente. Tenemos algunas ideas sobre lo que está pasando en el pilar no contributivo, ¿sí? Lo que hicimos fue un ejercicio de ver cómo están cayendo, ¿sí?, estos dos pilares, estos dos instrumentos básicos de la protección social con los que cuentan hoy los países de América Latina, a los hogares, ¿sí?, y de los hogares a las personas, porque como sabemos que todos los hogares no se componen de la misma manera, ¿sí?, obviamente lo que llega a un hogar no se traduce de la misma forma, ¿sí?, a las personas en todos los hogares. El examen por separado de los dos pilares, como les decía, ofrece muchas pistas, pero no permite conocer esta superposición, y este ejercicio muestra
que en las zonas rurales existe una proporción importante de personas, ¿sí?, que viven en hogares donde no hay ningún tipo de protección social, tomando, reitero, estos dos componentes, ¿sí? Hay otros que son muy relevantes, educación, salud, como mencioné antes, pero tomando estas dos cosas, ¿sí?, asistencia social y aseguramiento, en los términos en los que planteaba Simone, la desprotección es importante, ¿sí? Hay muchos hogares en América Latina que no están recibiendo nada, ¿sí?, de este entramado de políticas, ¿sí? En los sectores de menores ingresos, la comparación entre los hogares rurales y urbanos deja a los primeros en clara desventaja. Es cierto, como decía Simone, ¿sí?, ya lo adelantó él este dato, que no todos los hogares desprotegidos son de sectores, son pobres, ¿sí? Hay muchos que no lo son, ¿sí? Hay una proporción importante de hogares, lo vamos a ver ahora, ¿sí?, aquí está, de hogares del quintil 3 y de quintiles 4 y 5 que hoy no están siendo cubiertos por nada. Pero la verdad es que la mayor parte de los que no están siendo cubiertos por ninguno de los componentes de la protección social son del quintil 1, ¿sí? Y si miramos, en ese hallazgo, ¿sí?, la población rural se está llevando la peor parte, ¿sí? Como vemos en ese gráfico, para los quintiles 1 y 2, ¿sí?, el 13% de la población urbana en esos quintiles está hoy desprotegida, digamos, con esta definición. Es una proporción que en la población rural alcanza casi 1 de cada 4, ¿sí?, lo cual es una realidad bastante diferente. Esto lo pongo sobre la mesa porque está también instalado en la región un debate sobre las clases medias y sobre la pertinencia de ir enfocando, ¿sí?, los sistemas de protección social hacia ahí, porque, bueno, la región está haciendo mucho hoy en materia de protección social, sobre todo a través del pilar no contributivo, para los sectores de menores ingresos. Eso es cierto, ¿sí?, y Simone lo mostró, ¿sí?, pero también mostró, como lo muestra este gráfico, que en realidad la tarea para resolver el problema que está planteado con el quintil de menores ingresos, con los dos quintiles de menores ingresos, está muy lejos todavía de cumplirse, ¿sí? Si alguien me pregunta a mí personalmente, yo diría que el debate sobre las clases medias posiblemente será el desafío para dentro de 20 años, cuando ojalá la región haya resuelto su problema básico con los sectores más empobrecidos. Bueno, ya termino. Entonces, resumiendo, tenemos una reproducción bastante lineal de sesgos productivos y laborales de la seguridad social, con relativamente fuerte capacidad compensadora de los países, ¿sí?, en la cobertura y no necesariamente en ingresos u otros indicadores de bienestar por parte del plan no contributivo, como acabo de decir, pero grandes deudas de regulación e institucionalidad laboral, ¿sí? Las noticias sobre el desempeño del pilar contributivo y sus sesgos, que perjudican la adecuada protección de los trabajadores rurales y sus familias, son poco alentadoras, incluso en algunos casos reflejan una tendencia de empeoramiento, ¿sí? Martín me mira porque yo siempre tengo una visión pesimista del mundo y una vez más la estoy teniendo. Frente a este panorama, sin embargo, el pilar no contributivo, hay algunas señales buenas, ¿sí? Se observa una relativa complementariedad, porque esta desprotección, ¿sí?, tiene otra cara, y es que prácticamente no hay en América Latina superposición entre estos dos pilares, ¿sí? Esto puede ser bueno, porque los recursos se utilizan bien para cubrir los que no estaban cubiertos, o puede ser malo, porque significa que hay cero diálogo, ¿sí?, y que en realidad hay cero integralidad de la que deseaba Simone, si uno piensa en términos de cobertura, ¿sí?, por supuesto. Algunos desafíos para las políticas, y ya para cerrar, ¿sí? Claramente hay un desafío que no es nuevo, ¿sí?, y que vale para el medio rural, que es la ampliación del pilar contributivo, ¿sí?, y sobre todo, en el caso del medio rural, dislocar la asociación, buscar formas para dislocar la asociación entre el empleo formal estable y asalariado, que sabemos y tenemos la información clara de que es menos frecuente en el medio rural, ¿sí? Reconocer la especificidad del empleo rural, obviamente, y de sus múltiples categorías superpuestas, donde además se concentra vulnerabilidad y especialmente la dimensión de género, ¿sí?, que claramente es un vector de desigualdad que está operando de manera fuerte. También hay un desafío para el fortalecimiento de los programas de transferencias, con la mirada puesta en los obstáculos encontrados en la implementación de estos programas.
y el desarrollo de ciertas iniciativas no contributivas para combatir sobre todo la precariedad en la vejez, ¿sí? Emulando modelos como el brasilero que han tenido éxito en ese proceso. Claro, hay un problema, ¿sí? Brasil es hoy, ¿sí?, uno de los países que posiblemente debido a esa inversión, ¿sí?, está con sesgos etarios más fuertes en su protección social, ¿sí? O en materia de pobreza, un estudio que acabamos de terminar con Nieves Rico está mostrando eso, ¿sí? La relación pobreza niño, pobreza adulto mayor es hoy la peor de América Latina, Brasil. Entonces, también ahí hay apuestas, ¿sí? Cada vez que se toman decisiones sobre protección social y sobre políticas de este tipo, hay apuestas sobre optar por ciertos grupos y no otros, y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Queda todavía mucho por hacer en materia de regulación laboral, no lo mencioné, pero va a estar en las mesas posteriores, sobre todo en términos de equiparación de derechos, de salario mínimo y de negociación colectiva. En definitiva, ¿sí?, y retomando lo que decía Simone, hay un desafío fuerte en la región para desarticular la no articulación, ¿sí? En realidad lo que hay que desarmar es lo que nunca se llegó a articular, ¿sí? Y construir los puentes necesarios. Aclaro que no sé cómo se hace, pero me parece que es bueno terminar siempre con un norte de este tipo, para avanzar lentamente hacia la ruptura de ese modelo dual, que es el que está separando, ¿no?, segregando tanto, ¿sí?, en materia de protección social, por supuesto, y que describe lo que pasa en el medio rural mucho más, ¿sí?, mucho más que lo que está ocurriendo hoy en el medio urbano. Eso es todo. Gracias. Bien.